Bien, un tema que sé que a ustedes les interesa mucho y es el tema de las herramientas con que cuenta la población panameña al momento de ser víctima de un hurto, de un robo. ¿Cuál es la diferencia entre un hurto, un robo, los montos, el valor de los objetos que le hurtan o que le roban? Todos estos son preguntas que nos hacemos los panameños a diario y con las que tenemos que lidiar y desconocemos muchas veces. ¿Cuándo tengo que ir? ¿O cuándo es competencia de un juzgado de paz? ¿O cuándo es competencia de una fiscalía del Ministerio Público? Está con nosotros el licenciado Rosendo Rivera. Él es abogado y le pedimos su apoyo precisamente para que nos ilustre en cuanto a este tema. Primero, diferenciar los tipos de delitos, estos de robo, hurto, Sí, para que la gente comience a identificarlo. Bienvenido, don Rosendo. Si puede prender micrófono y cámara, se lo agradecería. la diferencia entre ambos es lo principal, lo más importante en este momento, para que la gente lo identifique. Sí, buenos días Álvaro, buenos días Libeca. Buenos días. Bueno, es importante, antes que nada, yo sé que la entrevista va más dirigida a los hechos recientes que se han publicitado a través de los medios de comunicación, a través de cámaras de vigilancia de los hogares que hemos tenido que ver en la necesidad de colocar cámaras de vigilancia para tratar de frenar un poco la delincuencia que está pululando por la ciudad de Panamá. Y es importante que los ciudadanos comprendamos que las instituciones, llámese Ministerio Público, Policía Nacional, están ahí como unas instituciones para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y que sobre la base de eso están también para ir para proteger y hacer cumplir la ley. Cumplir y hacer cumplir la ley. Sobre este punto, cualquier ciudadano que concurra ante el Ministerio Público es deber del funcionario de instrucción recibir la denuncia. Hemos visto muchas veces o hemos escuchado que ciudadanos acuden al Ministerio Público y el agente que recepciona la denuncia hace una especie de análisis incluso de fondo y rechaza incluso la recepción de la denuncia o la puesta en conocimiento del hecho punible por parte del ciudadano. Esto es totalmente fuera de lo normal. El funcionario está en la obligación de recibir la denuncia. Un ciudadano no es abogado, un ciudadano no conoce la ley. Es el Ministerio Público o es ese funcionario en funciones, valga la redundancia, quien debe recepcionar la denuncia y luego dirigirla hacia la autoridad que corresponde. Entonces, ahí es el primer escollo que encuentra el ciudadano. Porque si yo soy objeto de un hurto en mi vivienda y resulta que en la vivienda solamente se me hurtó $900 y acudo ante el Ministerio Público, este agente que recibe la denuncia va a hacer un análisis de que si el hurto fue con fracturas, si el hurto fue en la noche, o en principio va a valorar los bienes o el quantum de los bienes hurtados y va a decir, esto es del juez de paz, pero resulta que el juez de paz al que tengo que ir yo no es, por la hora no es ese, sino es un juez de turno. Estoy en un sector donde vivo y luego tengo que dirigirme a otro sector, al juez de turno, y ahí ya se constriñe o se conculca el derecho del ciudadano porque no va a acudir a ninguno. Entonces yo creo que lo primero que debemos entender los ciudadanos es que debemos exigirle al funcionario que haga su trabajo de recibir la denuncia y que luego, posteriormente, la dirija hacia la autoridad que corresponde. Preguntaste sobre el hurto y el robo. Como como estás ante una ciudadanía o ante un público tuyo que no va a comprender por lo menos las categorías de hurto o las categorías de robo, el robo es cuando una persona a través de violencia o intimidación, en este caso, intenta o somete a una persona para hacerse de un bien en contra de esa persona. El hurto es apropiarse de un objeto mueble, puede ser con destreza, puede ser con fractura, puede ser con diferentes formas, puede ser utilizando la noche, puede ser utilizando medios tecnológicos,
Y esta es la diferencia entre uno y el otro. Uno se hace con violencia y el otro se hace sin violencia, en el caso del robo y en el caso de hurto. Eh, Nosotros como abogados tenemos la particularidad cuando acudimos ante el Ministerio Público de que cuando se introducen a una vivienda, por ejemplo, rompen la ventana y se hurtan solamente $800 de la vivienda porque no encontramos más nada que llevarse, el Ministerio Público hace una interpretación y en primer punto ve como una forma de calificar la jurisdicción de ese delito en la cuantía. Y el hurto también contempla una forma agravada cuando se hace con fractura, o sea, cuando se hace sobre violencia de las cosas, una puerta, un candado, una cerradura, algo que yo haya colocado en mi vivienda o mi oficina para lograr compeler a las personas que entren o que ingresen a mi propiedad. Entonces, ese es un dilema que tenemos porque el Ministerio Público ve la parte más fácil. Bueno, este es algo que debe ir para el juez de paz y no voy a dedicarme yo 6 meses de instrucción o 6 meses de investigación en $900, pero no es lo que se debe ver. Lo que se debe ver es la intención de esa persona que concurrió a través de la noche a una vivienda, a una oficina, o que ideó un plan para ir con cizalla o ir con herramientas y penetrar o romper ¿cómo se llama? Los mecanismos de seguridad que tengo yo en mi vivienda, en mi oficina, para lograr acceder. Entonces, eso es un dilema que los tribunales de justicia se han tenido ¿cómo se llama? Que ver en muchas ocasiones y en que las personas de a pie que no acceden o no pueden acceder a un abogado no van a comprender nunca porque quieren una solución a su problema. A mí me llevaron $900 de mi casa y yo quiero que el funcionario me dé una explicación, me dé una solución. Incluso en muchas ocasiones identifican, porque hay personas que se dedican al hurto sistemático y solamente hurtan $900. Nosotros, en la firma, nosotros somos abogados de una empresa que tiene tiendas, y existen bandas dedicadas a ingresar a estas tiendas y solamente se hurtan, Álvaro, $800 o $900, nunca llegan a 1,000, porque entienden que si se hurtan arriba de 1,000 balboas, $1,000, tienen que ir a una justicia penal regular, donde las penas son relativamente altas, y si se hurtan menos de $1,000, van a un juez de paz que le impone una multa dependiendo de lo que se haya hurtado. Mira tú, otra pregunta. Si yo encuentro a alguien en el garaje de mi casa con capucha, yo grito o hago algo, prendo las luces y salen huyendo, pero en las cámaras se observa, o sin capucha y las cámaras se observan, o si encuentro a alguien dentro de mi carro y lo asusto y se va, pero logro captar quién es, no pasa nada, porque no robó. No, si la persona ha accedido a su intención de adquirir un bien tuyo, pero lo suelta y se va, lo captas en ese momento, para mí, en este caso que me estás planteando, hay una tentativa de hurto. No obstante, por el solo hecho de haber ingresado, Álvaro, si te vas, la norma, nuestra sistema penal tiene normas que a veces caen como en desuso, porque el Ministerio Público entiende que son normas que para ellos son insignificantes, pero para el ciudadano común no, porque que yo esté dormido en mi casa, descansando, pensando en el día siguiente que tengo que ir a laborar y observe a través de la cámara a una persona que entra a mi vivienda ya viola primero mi derecho a tener una intimidad en mi casa, en el lugar que tengo yo cercado como mi casa. Y viola normas del Código Penal, artículo 161 del Código Penal, que habla de el delito contra la inviolabilidad del domicilio. De domicilio. Es un delito autónomo. Solamente ingresar a tu vivienda o a tu casa, entiéndose, de la cerca hacia adentro de tu vivienda,
ya corresponde a una conducta típica ante un líder culpable que debe ser sancionado. Si tú identificas a la persona en las cámaras, porque el asunto es que cuando ingresan a las viviendas, los delincuentes generalmente usan máscara o usan algo para imposibilitar que sean identificados, pero si los logras identificar, incluso si entran o ingresan más de dos o tres, es una conducta agravada para efecto de, y tiene una sanción que te leo, en la conducta simple tiene una sanción de 150, ínfima, a 150 días multas o a día arresto de fin de semana. Pero la sanción agravada es cuando ingresan más de dos personas a tu vivienda, será de 2 a 4 años de prisión. Del mismo modo se sanciona si ingresan a tu oficina, edificios o casas que sean destinadas a las labores de oficina. Es el mismo tipo penal, se encuentra ya en el 162, pero solamente por el hecho de ingresar ya se está cometiendo la conducta. Generalmente, bueno, en ese mismo ejemplo que acabas de poner tú, si concurre al Ministerio Público, te van a preguntar, la primera pregunta, ¿se llevaron algo? Porque ellos entienden que solamente se comete el delito de hurto, y no. Te acabo de leer el artículo, y se comete también el delito de inviolabilidad del domicilio, que por ellos considerar que no es un delito importante, porque no les da la gana de investigar, simplemente le dicen al funcionario o al usuario, si no se llevaron nada, no podemos recibir la denuncia. Wow. Licenciado, conversando con una de las residentes de Diablo que nos comentaba su experiencia sobre algunas personas que han ingresado a su hogar, nos comentaba que al momento de ir a poner la denuncia le preguntaron los datos, la información, el nombre de la persona que había ingresado a su casa y ella solamente tenía una imagen en el video. Obviamente incurre en el delito que usted nos menciona, que es la inviolabilidad de domicilio, pero ¿qué tiene que presentar el ciudadano al momento de presentar esa denuncia? Absolutamente nada. Mira, incluso el ciudadano no tiene la obligación de probar ni siquiera la verdad de su relato. El ciudadano que comprenda o entiende que ha cometido un delito y acude al Ministerio Público y pone en conocimiento de la autoridad la comisión de hecho punible, ellos están en la obligación de recibir la denuncia. Es una de las falencias que no solamente tiene este periodo del señor Caraballo, lo ha tenido a lo largo de hace 15, 20 años, de que el funcionario que recibe la denuncia, ya sea por estrés, por exceso de trabajo, cansancio o lo que sea, trata de convencer a la persona que está poniendo la denuncia de que eso no es importante, de que eso, la verdad, porque no se llevaron nada, porque ingresaron a tu casa y bueno, no pasó nada, gracias a Dios. Trata de convencerte de que no coloques la denuncia. Y ahí es que incurrimos en el error de que la gente luego tiene la percepción de que ¿para qué voy a ir al Ministerio Público? Porque uno, no me van a querer recibir la denuncia, y dos, si la pongo, voy a después tener que llevar fotografía, certificado de nacimiento, fotos de la vivienda, fotos del carro si lo tiene, de la persona que me robó, de la persona que ingresó a mi vivienda. Y no, los funcionarios de instrucción están ahí para eso, para instruir, perseguir el delito. Es la principal función del Ministerio Público, perseguir el delito. ¿Y el delito cuál es? El delito que el ciudadano entienda, y cuando concurre a su despacho, entienda que ha ocurrido. Son 6 meses en el caso de llegar a una imputación, pero ocurre algo, el Ministerio Público también tiene un periodo indeterminado de tiempo para las investigaciones preliminares. En estas investigaciones preliminares, utilicemos las herramientas que te da el mismo sistema. Tienes la DIJ, tienes la Policía Nacional, tienes la DIP, y tienes el Instituto de Medicina Legal. Hay formas, hay métodos para lograr entonces identificar a esta persona. El ciudadano no tiene la obligación de llevar los datos y estadísticas de la persona que ingresó a su vivienda, o de la persona que lo intentó hurtar, o la persona que la intentó robar. Esa es la labor del Ministerio Público, instruir. Bien, yo voy a darle la oportunidad a los oyentes, si quieren hacerle alguna pregunta al licenciado Rivera sobre estos temas que estamos tocando, porque estoy seguro que muchos de los que están en sintonía en este momento han tenido experiencias relacionadas con estos temas y
se han frustrado. Hay gente que dice, ¿para qué voy a perder el tiempo? Si a la final el que queda subiendo y bajando escaleras soy yo y no pasa absolutamente nada. Hay fiscales y hay fiscales dentro del Ministerio Público. Hay algunos que le meten alma, vida y corazón a su trabajo, pasión a su trabajo. Hay otros que simple y sencillamente van a ganarse el salario. Y eso es muy común, licenciado Rivera. Y cuestionable. Una pregunta común que se hacen los ciudadanos, generalmente, Álvaro, ¿qué sucede si yo dentro de mi vivienda encuentro una persona y si tengo un arma o si tengo algo con que defenderme, le causo un daño? A veces la persona dice, si le causo un daño, va a pasar exactamente lo que tú acabas de decir. Voy a tener que subir y bajar escaleras porque agredí, maté, lesioné a una persona dentro de mi casa cometiendo o intentando cometer un delito. El código también establece, en este caso, para que las personas estén tranquilas, si es proporcional, y debe ser proporcional, en que es ilógico que sea proporcional, si estando en tu casa tienes a tus hijos, tienes a tu esposa y una persona o dos personas ingresan a tu casa con un bate o un arma de fuego, que tú intentes utilizar la proporcionalidad. No existe en ese momento la proporcionalidad. Pero también existe el código que señala que solamente comete el delito quien actúa con dolo, salvo que la conducta o la norma establezca que la conducta valor sea culposa. Entonces, eso es algo que debemos tener en claro, que si encontramos a una persona ahí, primero, debe ser proporcional, señala el código, pero segundo, si yo no actúo con dolo, y no voy a actuar con dolo porque si lo hago en una legítima defensa, que también la establece el código, no estoy cometiendo un delito. Así que nos saquemos de la cabeza de que sí, vamos a tener que acudir a la autoridad porque vamos a quitar una vida, en el caso tenemos un arma de fuego, o vamos a lesionar a una persona dentro de nuestra casa, y también el ciudadano puede actuar ya ha ocurrido en muchas ocasiones, puede hacer arrestos civiles y llamar a las autoridades. Eso perfectamente es válido y no debemos dejarnos intimidar por la delincuencia en este caso y dejarnos sugestionar por las autoridades o por ciertas autoridades que tratan de impedir que nosotros ejecutemos o accionemos nuestro derecho. Llamada telefónica, muy buenos días. Adelante, ¿de dónde me llama? Buenos días, bendiciones. Yo le hablo acá de Chilibre sobre eso, porque para acá está el robo al pie del día, como se dice. ¿Qué le iba a decir? Si yo estoy en mi casa, tranquilo, normal, durmiendo 2 de la mañana y se meten a robar, y vengo yo, por decir así, para defenderme, que lo único que tenemos nosotros son machetes, y lo llevo a agarrar, por decirlo así, le meto un machetazo, le tumbo el brazo, o ni yo lo quiera lo llevo a matar, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque uno tiene que defenderse, porque la ley hoy en día, para poder que te apoye, tiene que violar a tus hijos, tiene que matar a tu esposa, y si tú quedas vivo, de repente puedes pelear, porque más nada se puede hacer. Muchas gracias. Bien. Otra llamada, 229-0082, 229-5982. Adelante, buenos días. Buenos días. Bien, se cayó. Si hay otra, para darle la oportunidad al abogado Rosendo Rivera que nos haga la docencia, bienvenido sea. 229-5982, 229-0082. Acá me dice alguien, si tengo un arma y mato al delincuente, es lo que estamos hablando precisamente, que la gente ya está en un nivel de desesperación. Hay linchamiento también en algunas áreas donde si alguien comete un delito, sí, la gente ya reacciona violentamente. Vamos con llamada. Ya no esperan autoridad. Adelante, buenos días. Hola, muy buenas. Sí, mire, una consulta. ¿Qué conocimiento tiene la misma Policía Nacional sobre el tema que está conversando el jefe? Porque si ellos no tienen conocimiento de esto, es por gusto. ¿Cómo van a aplicar la ley? Están ignorando todo un proceso legal. Entonces, ahí estamos mal. Comenzando con lo principal y lo fundamental, que es el conocimiento de proteger y servir sobre las leyes. Un abrazo, señores. Dios me lo bendiga.
Gracias, Ok. amén. Licenciado Rivera. Sí, el protocolo. Bueno, al primer oyente que te llamó Álvaro, precisamente hablamos de las causas de justificación. Y el artículo 32 del Código Penal, y me permito leer porque solamente es cortito, la primera sección como causa de justificación, dice, la defensa es legítima cuando concurran las siguientes condiciones. Y la primera que acaba de mencionar el señor que te llamó el primero, existencia de una agresión injusta, actual o inminente, de la que resulte o pudiera resultar afectado por el hecho. Si concurren delincuentes a mi vivienda con la intención de robar y ellos están armados o tienen objetos en sus manos con la intención de agredirme, es una causa de justificación que yo intente repeler esa agresión. Y no debiera pasar a mayores, salvo de un par de entrevistas que le haga a las autoridades para que aclare, porque también debemos entender que somos seres humanos que podemos incluso crear un escenario de que ocurra un supuesto hurto o intento de robo para entonces justificar una agresión a una persona. En Panamá no todos vivimos en una vivienda unifamiliar. Hay personas que viven en viviendas multifamiliares o personas que viven enredadas unas con otras. Entonces es justo que la autoridad le dé la oportunidad al ciudadano de que aclare cómo ocurrieron los hechos. De ahí no debe pasar una vez que se compruebe que ocurrió como lo estableció el ciudadano, que fue una conducta de legítima defensa, una causa de justificación, y no debe pasar a mayores si la persona pierde la vida producto de que ingresó a la vivienda para cometer un delito. En el segundo caso, en el caso que habla el ciudadano que te llamó, la Policía Nacional no aplica leyes, la Policía Nacional no ejecuta no es la persona encargada de aplicar las leyes. Sí, el policía debe tener el conocimiento, porque el policía, de manera general, es el primer interviniente casi de todos los delitos. Un accidente de tránsito, que haya personas fallecidas o muertos, un robo, hurto, casi siempre es el policía que anda por la calle, que anda en su vehículo, el que acude al llamado de la ciudadanía por la comisión de un hecho punible. Y sí, el policía debe tener conocimientos básicos de como primer interviniente, cómo actuar frente al hecho que se le pone en conocimiento en ese momento, pero no está en ellos aplicar la ley. Deben tener conocimientos generales sobre cómo conservar por lo menos los sitios específicos, cómo conservarlos, cómo evitar que sea alterado las condiciones de los sitios, en el caso de robo, en el caso de homicidio. Y esa es la labor de la policía en ese momento. La persona que aplica o que ejecuta es, en este caso, el agente de instrucción, que es el que toma el mando una vez llegue al lugar de los hechos, y es el que trata de crear o amarrar todos los puntos para entonces llevar o someter esa investigación a un juez, que al final pedirle la imputación, luego la acusación, y en dado caso de llegar hasta allá en un juicio probar la responsabilidad de las personas que luego de la investigación resulten ser la autora o partícipe del hecho punible. Bien, mi próxima pregunta la tengo ya elaborada, pero si hay alguien que quiere preguntar, le doy la oportunidad. 229-5982, 229-0082, porque estos son temas que nosotros tenemos que empezar a manejar. A manejar, así es. Para que no nos echen cuento. Ahí hay llamada telefónica. Adelante, se cayó. Vamos, adelante, buenos días. Aló, buenos días, señor Álvaro. ¿Sí? Para mí, desde que se inventaron los jueces de paz aquí, yo creo que hasta a nivel de república no hay justicia. Porque aquí a mí me ha tocado llevar gente que lo cogido en la finca y robando, dice que lo van a coger, y hasta la fecha de hoy estoy esperando todavía. Incluso aquí donde el Distrito de la Luz, que es un corregimiento de progreso, aquí tenemos comisionados, capitanes, cuantas cosas, y aquí nosotros nos vemos un guardia dándole ronda al pueblo. ¿Qué se esperan los pueblos adyacentes? Le agradezco, gracias. Bien, Okay. gracias. Ese es un tema muy necesario. La ronda permanente. Eso es más importante que el retén.
la ronda policial permanente. Y algo que mencionó también que me parece interesante analizar con el licenciado es la efectividad que hoy día tiene la justicia comunitaria, las casas de paz. Ha variado un poco el rol que tenían los corregidores versus los jueces de paz hoy día. Bueno, lo que mencionaba anteriormente del caso precisamente que nosotros llevamos de una empresa que tiene tiendas. Creo que el delincuente habitual busca la manera siempre de salirse con la suya, ¿no? Y darle la vuelta a lo que es la ley. La justicia de paz vino a representar en gran medida un avance en lo que es la justicia comunitaria. Pasamos de corredores, entendemos que los corredores podían ser cualquier persona, no tenían que ser abogados. La justicia de paz le da una vuelta a eso, por lo menos trata de que quien ejerza como juez de paz sea abogado con conocimiento de leyes. No obstante, sí existe una sensación de que la gente se burla de esa justicia de paz, porque esa justicia lo que busca siempre es tratar de que las personas lleguen a un acuerdo, y en esa línea siempre trata de que las personas no vayan a prisión, que no paguen en arresto, sino que paguen multa en lo monetario. Y el delincuente que sabe que va a cometer un delito, ponte en 5 o 10 tiendas, que se va a robar $800 cada tienda, ya sabe incluso cuánto es la multa que le va a imponer el juez, porque sabe qué juez le toca en el sector. Entonces se juega, se vienen a jugar con este sistema de justicia, y viene la inconformidad del ciudadano, que al final es el que resulta afectado de una serie de delitos que se cometen en detrimento de su persona, de su patrimonio, y jugando con la justicia. Y entonces la impresión es la del señor que llamó, que te dijo: entran, roban cuantas veces quieran en mi propiedad, y lo lleva a justicia de paz, y lo que demora el tiempo, porque aparte de todo esto, esa persona que llevan al juez de paz tiene derecho a ser defendido con el procedimiento lento ante la gran lluvia de procesos que tienen esas jurisdicciones, que se volvieron a llenar de procesos. Entonces, la justicia al ciudadano nunca le va a llegar o no le va a llegar a tiempo. Entonces, esa insatisfacción es muy difícil de poder llenar. Wow. Interesante. Dice: en la casa de mi hermana han entrado 2 veces de día la misma persona. Mi hermana con su hija inválida de parálisis cerebral. Ella solo grita, pero nadie la oye. Vive en el campo. Imagínese. Mira, usted. Ahí el comentario que te está haciendo la ciudadana, dice, es la misma persona. Entiendo que debe saber quién es. Con el hecho de haber puesto la denuncia la primera vez, y luego dice: mira, la persona que ingresó es tal persona, ya el Ministerio Público por lo menos tiene un señalamiento directo en contra de la persona que cometió el delito. El delito que hablamos, lo que habla el 161, que es ingresar a la morada, a la casa, y debe iniciar una investigación, y debe llegar hasta las últimas consecuencias en esa investigación. Pero caemos en lo mismo. Se considera, las autoridades consideran o califican el delito dependiendo la gravedad. Si es un delito grave, un delito que por ejemplo, que las víctimas sean entidades económicas. Por ejemplo, tú vas y pones una denuncia por delito financiero donde el perjudicado sea un banco, vas a encontrar una estructura, una organización para llegar, agarrar y condenar a esa persona, porque la víctima es un banco. Se entiende que el sistema financiero nacional es importante para las autoridades, no así que ingresen a la casa tuya, la mía, una persona con la intención de cometer delitos, porque el que ingresa a tu vivienda aprovechándose de la oscuridad de la noche, no va a ingresar ni a darte las buenas noches, no, ni a desearte que tengas un feliz amanecer. Ingresa con la intención de cometer delitos. Entonces, de salida, parece que lo solo hay que ingresar debe ser sancionado. El Ministerio Público debe de hacer su labor. No obstante, mira que si entra una persona, la pena es irrisoria, 150 días multa. Entonces, ahí es que nos encontramos con el Ministerio Público. No, 150 días multa, ¿para qué yo voy a iniciar una investigación? Entonces no le da importancia al delito. Pues el delito tiene importancia, porque es el mismo hecho del delito cuando anteriormente se desconocía la importancia
de atender las denuncias de las mujeres cuando eran agredidas psicológicamente o verbalmente. No entendíamos en aquella época que luego de las agresiones psicológicas y las verbales venían las físicas, y luego de las físicas, las agresiones físicas, venía la muerte de la mujer. Entonces es el punto. Si una persona entra a la vivienda y no me encuentra, gracias a Dios no me encontró, se llevó algo material, se recupera. Pero si me encuentra y lleva algo en su mano, ese solo hecho de haber ingresado puede provocar que esa persona, sin la intención de matarme, pero me vio o yo lo vi, va a querer entonces agredirme y acabar con mi vida producto de. Entonces, no le restemos importancia a las normas que están allí. Es más, si yo fuera legislador, una de las modificaciones que le haría a esta es eso, modificar el Código Penal, porque considero que la morada es importante. Mira, si un funcionario de instrucción, Álvaro, entra a tu vivienda sin una orden judicial, eso es un delito. Pero mira, y es sancionado ejemplarmente, porque es un delito haber ingresado a tu vivienda, porque es un abuso de autoridad de parte de él. Y se sanciona con prisión. Pero si un particular entra a tu vivienda con la intención de cometer delito, entonces se sanciona con 150 días de multa si entra uno. Solamente se sanciona con prisión si entran más de dos. Entonces hay normas en el código que efectivamente el ciudadano no se encuentra satisfecho con que ponga una denuncia a estas personas que se dedican habitualmente a cometer este tipo de delitos y que lo ven después, le sacan la lengua en la calle porque salieron. Sí. Salieron libres. Aquí me escribe desde Estados Unidos una persona, Luis Pérez Montenegro, dice: en Estados Unidos depende del estado. Es más flexible tener arma, pero si la sacas, tienes que usarla. Dice esta persona. Por acá dice otro, acá en Panamá: buenos días, bendiciones. Hay juzgados de paz que multan y no dan factura. Increíble. No dan recibo. Sucedió en Betania a una persona conocida. Yo estaba fuera del juzgado de paz, al lado del cuartel de policía de Betania. ¿Qué le parece? Y peor, no sé a dónde van esas multas al final, ¿no? Porque el recibo te lo pueden dar, y yo he visto recibos totalmente extraños también, ¿no? Pero efectivamente hay juzgados que te quieren multar y no te quieren expedir una multa. E incluso si va una persona sin abogado, le indican de que si pide recibo, incluso la multa va a ser mayor. Y no sé cuál es el sistema que tienen ellos, hacia dónde van esas multas. Lo cierto es que esas multas no pueden ser alegremente solamente para el juzgado, porque estamos entonces cimentando o alimentando que en estas instituciones o en estas casas de paz se procuren actos de corrupción, y no debe ser, ¿no? Eso ocurre y no escapa de la realidad, es así. Hay juzgados que no dan multa y hay juzgados que no dan recibo, y hay unos recibos que expiden que no tienen la característica de un recibo de una institución pública del Estado, en este caso. Bien, reformas importantes recomendadas por usted, licenciado Rivera, porque aquí veo penas de 2 a 4 años. Lo que es... Días multas, escuchamos ahí. Sí, o sea, no entiendo. Bueno, mira, yo como abogado no soy muy partidario a que el sistema de justicia penal se maneje de forma reactiva, o sea, a través de reacciones. Soy muy dado a que el sistema debe ser más preventivo que reaccionario en este caso, ¿no? Y que el aumento de las penas no debe ser como una herramienta para tratar de controlar la delincuencia. Existen otros métodos que tienen las autoridades, la Policía Nacional, un buen, ¿cómo lo digo?, con una buena participación del Ministerio Público y de otras entidades que tengan que ver con la prevención del delito. No obstante, efectivamente hay delitos que no están siendo bien regulados. Días multas, hoy encontrarnos con días multas, un delito como este, de que ingresen a tu casa, que se castigue con días multas, es un delito, es una pena irrisoria. Y la reforma que haría yo particularmente, si tuviera la oportunidad de conversar con un diputado que tenga la iniciativa legislativa para eso, es proteger más a la víctima.
Las víctimas dentro del sistema de justicia penal acusatorio de corte adversarial, la corte acusatoria adversarial, fue dejada por fuera a la hora de recibir resarcimiento. Y te pongo un ejemplo. A ti van a tu casa, te hurtan, vamos a poner una cuantía alta para pensar que es un delito grave. Te hurtan $6,000 entre bienes y dinero. Esa persona, cuando llega ¿cómo se llama? Al Ministerio Público, el Ministerio Público le propone un acuerdo de pena, Álvaro, van al acuerdo de pena y a ti no se te va a escuchar. Tus $6,000 te dice el mismo sistema, o te va a decir el mismo fiscal, vaya, cóbrelo a la vía civil. Ya tienes una sentencia, porque el acuerdo de pena va a ser una sentencia, y nosotros aquí usted no tiene ni participación. El juez no te va a escuchar, porque los acuerdos de pena establece que es entre el abogado, el diputado y el Ministerio Público frente al juez. Ni siquiera te van a correr traslado de nada. Y esa es una forma más de atentar contra el derecho de la víctima. En este caso, no sé si concurriste como querellante dentro del proceso o lo que sea, pero es atentar contra el derecho de la víctima. ¿Por qué? Porque al final tú te quedaste sin tus bienes, sin tu dinero que te hurtaron, y el que cometió el delito va a obtener por el acuerdo de pena una pena que lo más seguro que se le transforme en días multa, que va a recibir el Estado una multa también irrisoria, porque son bastante bajas las multas, o va a quedar haciendo un trabajo comunitario si lo condenan a una pena que exceda los 48 meses. Yo haría una reforma en que la víctima tenga participación y que se logre de una vez por todas que si al final la persona logra hacer un acuerdo con el Ministerio Público, también se incluya como se incluía antes, increíble, ¿no? Antes en el sistema inquisitivo sí se incluía por lo menos que la víctima fuera escuchada, y en muchos casos, si la víctima no estaba de acuerdo o no ha sido resarcida, en el caso de existir un reemplazo de pena, el juez podía negárselo porque no indemnizó a la víctima. Pero el sistema penal acusatorio olvidó totalmente a la víctima del delito, y al final, si hacemos que las conductas sean castigadas como delito, ¿qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo la vida, honra y bienes con esas conductas. Pero resulta que al final estamos protegiendo es al que atenta contra la vida, honra y bienes del ciudadano, que al final es el que recibe todas las cargas negativas de este proceso penal, porque un ciudadano que no está acostumbrado a estos de subida y bajada de escalera del Ministerio Público, órgano judicial, esto es un desgaste que solamente iniciarlo es un problema. Entonces, y si tienes que contratar abogado, ya vas a tener que sacar de tu bolsillo para contratar a un abogado que te siga el proceso. Y de llegar a un acuerdo de pena, hasta el dinero que le pagaste al abogado, en este caso, no lo vas a poder recuperar. Muy bien. Bueno, hay muchos comentarios. El sistema penal acusatorio protege al delincuente, dice esta persona, y la policía no tiene las herramientas para enfrentar a una delincuencia armada, me dice acá. Así que hay muchos comentarios en este momento, mucha análisis de parte de las personas que nos están sintonizando, porque son temas que no se tocan y hay que hacer docencia a la población para que entienda más de estos asuntos. Yo siento que los juzgados de paz no cuentan hoy con las herramientas necesarias como contaban quizás las corregidurías para poner mano dura en estas áreas donde la justicia para las comunidades eran precisamente las corregidurías. Sí. Allí era la justicia más cercana. Hoy el juzgado de paz, ¿en qué se ha convertido? ¿En qué se ha convertido realmente? Una reflexión final, licenciado Rosendo Rivera. Bueno, la reflexión al ciudadano que cuando no dejemos de accionar. Yo escribí un artículo el día de ayer, pero en general tratando de que el ciudadano, nosotros como ciudadanos entendamos
que tenemos que exigir nuestros derechos, no ser ovejas mansas y solamente acatar lo que dice un funcionario o lo que dice ¿cómo lo digo? Funcionario público X. Debemos ser analíticos y críticos y exigir nuestros derechos. Ese funcionario que está frente a nosotros está ahí pagado con nuestros impuestos y está en la obligación de protegerme en mi vida, honra y bienes. No le estoy pidiendo un favor. En la medida que también que el funcionario entienda, sea más empático con la persona que acuda ante él y entienda que no todo el mundo puede acostumbrarse al hecho de que le pongan un arma en la cara, de que lo agredan, de que se le metan a su vivienda estando con sus hijos y su esposa. Esa es una impresión, una sensación que no todo el mundo va a estar preparado para eso. Y debe ser un poco más empático el funcionario y entender de que debe recibir la denuncia y que debe darle trámite de esa denuncia. Si más adelante, por X o B razón, B motivo, no se puede lograr con la identificación de la persona agresora, por lo menos poder decirle al ciudadano, mira, investigamos hasta aquí, hicimos todo esto, pero lastimosamente no pudimos identificar a la persona. Vamos a archivarlo profesionalmente y más adelante, si logramos conseguir la identificación de la persona, podemos reabrirlo. Pero ni siquiera eso le explican al ciudadano y se queda con la impresión de que la justicia no funciona y que la justicia solamente es para el pobre y solamente la persona adinerada o con conexiones puede entonces lograr que se le aplique la justicia a favor o en contra. Bueno,